comenzamos ahora con otro tema, que es el tema de la vinificación en rosado. Para comenzar con este tema, deberíamos decir qué es un vino rosado. El concepto de vino blanco, vino tinto, es casi intuitivo. Todo el mundo sabe que un vino de tonos muy subidos, rojos, azulados, morados, es un vino tinto. Entonces, como les decía, que para comenzar a estudiar el vino rosado debemos tener en claro qué es un vino rosado. Todos tenemos intuitivamente el concepto de vino blanco, es un vino de colores pálidos, claros, amarillos con tonos verdosos. Y el concepto de vino tinto, un vino de un tono alto, con tonos rojos azulados, bordón, y ese es un vino tinto. En otros países se lo denomina simplemente vinos rojos. Pero la pregunta, ¿qué es un vino rosado? Es importante, ¿no? El vino rosado, podríamos decir, es un vino que en términos de color es una posición intermedia que se encuentra entre el blanco y el rosado. O simplemente decir, es un vino que tiene una capa de color rosa, y ya vamos a ver que en algunos países esa capa es de color rosa, como es especialmente, por ejemplo, para nuestros rosados, los vinos de Argentina, de Chile, y en otros países, como especialmente los franceses, tiene una capa de color cobriza, naranja, piel de naranja. Son distintas características de un vino rosado. Algunos podrían decir, bueno, en algunos países existe una legislación que define el color y define cuándo es blanco o cuándo es tinto o cuándo es rosado. Lo que ocurre es que muchas veces, como en nuestro país, esa legislación que define la separación entre rosados y tintos se va modificando en función de ciertas variables que son un poco caprichosas. Cuando no hay vino tinto, se bajan los requerimientos de intensidad colorante para los vinos tintos y entonces se amplía el color para los tintos y se disminuye para los rosados y viceversa. Pero eso es una decisión más bien política, no entramos en esa discusión a nosotros nos interesa el concepto técnico. Y el concepto técnico es que un vino rosado está caracterizado fundamentalmente por la presencia de antocianos. Los antocianos que tienen un color rojo azulado, violeta, más o menos pronunciado, tenuemente pronunciado. Es decir, no es un vino fuertemente, con una carga muy fuerte de color, sino muy tenue, que se aprecia de color rosado. Y tiene características que comparte, podríamos decir, con los vinos tintos y otras características que comparte con los vinos blancos. Es en este sentido un término medio. En el vino blanco nosotros hacíamos fuerza en la definición de las características organolépticas, en las características frutales de un vino blanco, que son muy importantes, en la frescura dada por la acidez, también es muy importante, en la ligereza, en general es una característica también de los vinos blancos. La ligereza está dada fundamentalmente por un contenido alcohólico equilibrado. ¿Equilibrado con qué? Con la estructura del vino, especialmente con la acidez. Entonces, fruto dado por los aromas frescos, tiernos, expresivos, la frescura dada por la acidez, la ligereza dada por un equilibrio fundamentalmente caracterizado por el alcohol. Y los vinos tintos tienen una estructura roja, polifenólica, alta. Entonces, los vinos rosados no tienen carga polifenólica, una carga polifenólica importante dada por los taninos, pero sí tienen pigmentos dados por los antocianos. Y de allí proviene su color rosado. Como muy nombrados, voy a nombrar especialmente dos tipos de vinos rosados que son como paradigmáticos, como ejemplos. Son los rosados de Riceys, franceses. Esta zona está por debajo de la zona de Champaña.
entre la zona de la Champaña y la zona de la Borgoña. Y esta región goza de 3 apelaciones de origen. La Champagne, otra denominación que es Côte de Champenois, y en Rosé de Riceys. Bien, en este lugar se producen vinos rosados, muy parecidos, con las mismas variedades que se producen los vinos de la zona de la Champaña, con esas mismas variedades. Estamos hablando de Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, pero sin que sean vinos espumantes, son vinos tranquilos de color rosa. Y después vamos a ver los vinos de la zona de la Provence francesa, que es la zona probablemente en el mundo que más vino rosado produce. Es muy importante a la hora de elaborar un vino rosado el concepto, ¿no? El elegir bien la cepa, elegir bien el grado de madurez, tener muy en claro la elaboración, cómo se va a hacer esa elaboración, cómo vamos a extraer de la uva una pequeña cantidad de color, pero que es tremendamente importante. Es muy importante el color, pero es en pequeña cantidad. De modo que es una pequeña cantidad que es muy importante, el color, sin extraer taninos. Es decir, es muy importante este concepto. En los rosados hay que extraer colores rojos dados por los antocianos, no extraer tanino, compuestos polifenólicos, y extraer la mayor cantidad de aromas en el tiempo más corto. Fíjense qué complejo, ¿no? Extraer una mínima cantidad de antocianos, pero que sean absolutamente representativos del vino, con la menor cantidad, si es posible nula, de taninos, y una gran extracción de aromas en un tiempo pequeño, corto. Este es el concepto que va a marcar la elaboración de un vino rosado. Si uno quisiera definir en qué consiste en la elaboración de un vino rosado, consiste en esto, en extraer algo que es importantísimo, el color, en pequeña cantidad, tanino prácticamente nada, o nada, aroma todo lo que más se pueda, en un pequeño tiempo. El pequeño tiempo no es una cuestión caprichosa. Es que si extendemos el tiempo, empezamos a extraer compuestos polifenólicos del tipo de los taninos. Y no queremos taninos, porque el vino rosado comparte características con el blanco, en lo que se refiere a la fruta, la frescura y la ligereza que habíamos mencionado del vino blanco, ¿no? El rosado las comparte todas. Tiene que ser un vino frutal, fresco, ligero. Entonces, para que sea fresco, frutal y ligero, los taninos están de más. Los taninos no van a ayudar a conseguir esas características. ¿Y cuál es la característica que comparte con los vinos tintos? Es que posee en su composición polifenólica antocianos, que le dan el color característico, rosado. Ya hemos dicho que es rosado en nuestra región, en algunas regiones del mundo ese rosado cambia de matiz por un cobre, por un piel de naranja. Como novedad han aparecido en el mundo los vinos naranja. Bueno, el vino naranja en alguna medida, va en esta misma dirección que estamos empezando a describir. Entonces es muy importante la concepción del vino, el modo de elaborarlo, como dije, y el modo de conservar. Este vino es muy importante la conservación, porque estas características tan frágiles, podríamos decir, un color tenue pero expresivo, mucho aroma, mucha fruta, mucha frescura, mucha ligereza, son características, el adjetivo que mejor los caracteriza es frágil. Y tremendamente importante, como el cristal, es frágil, pero es muy importante. Y probablemente la importancia del cristal está dado, entre otras cosas, por su fragilidad, ¿no? Entonces, hay que protegerlo. Entonces, el modo de conservarlo, el vino, no es una cuestión menor. Es muy importante, porque si no vamos a perder todas estas características
que estamos buscando. ¿Y cuáles son los países en el mundo donde se produce mayor cantidad de vinos rosados? Bueno, el primero es Francia, y después le siguen España, Portugal, Estados Unidos. En Estados Unidos hay un Blush Wine Californian, que después, ¿no?, podríamos, algunos de los alumnos que están allí podrían hablarnos de este tipo de vinos. África del Sur, Chile, Argentina, Australia, Marruecos, etc. Bueno, muy importante el tema del cepaje, es decir, qué tipo de cepajes se emplean para producir un vino rosado. Así como hablábamos recién de los vinos varietales y decíamos cómo era muy importante en ese tipo de vino la expresión monovarietales, es decir, que el Chardonnay huela a Chardonnay, el Sauvignon Blanc a Sauvignon Blanc, y así sucesivamente. Son evidentemente varietales caracterizados por una única variedad. En los vinos rosados, esto, si bien es verdad que existen vinos rosados varietales de una única variedad, pero en el mundo los vinos rosados se han caracterizado por el estilo francés. El estilo francés es el estilo de los cortes. Se dice que en el corte, en el assemblage, es cuando brilla el genio del enólogo francés, en este caso, o que trabaja en esa región, en Francia. Entonces mezclan distintas variedades. Y a la hora de obtener estas características que hemos mencionado para los vinos rosados, ¿no?, frescos, frutales, ligeros, frágiles, se pueden obtener por distintos caminos. Uno es el prensado directo, otro es una pequeña maceración, otra en otros casos es una sangría. Ya vamos a analizarlo cada uno en particular. Y como dije, en lo que se refiere a la variedad, bueno, hay distintas variedades con las que se pueden trabajar en forma conjunta para llegar a ese vino rosado armónico que conjugue todas estas características. Y probablemente en los rosados, como en ninguno de los casos, se puede aplicar ese concepto de que en la variedad está el gusto. En la diversidad de variedades es cuando se alcanza esa plenitud, ese brillo tan interesante en estos vinos. Entonces se puede elaborar vinos a partir de Cariñán, que es una cepa muy utilizada, caracterizada por el cuerpo, por la robustez. Es algo rústico, pero interesante. El Grenache o Garnacha, muy utilizado en todo el mundo, aporta cuerpo porque madura rápidamente, entonces tiene una tendencia a concentrar azúcar, por tanto, una variedad que tiende a producir vinos con buen nivel de alcohol, pero le da untuosidad, vinosidad, bouquet. Obviamente que todo esto depende del grado de madurez. Ya vamos a hablar del Cinsault, le aporta frescura, aroma, acidez. Funciona muy bien el Cinsault, que es ácido, una variedad ácida para cortar con Garnacha o Grenache. Syrah, de las más antiguas, y aporta características muy elegantes, savia, frutos rojos, Mourvèdre, muy interesante, también que es una variedad que tiene un buen nivel de acidez. Ya ven que la acidez no es una característica menor en estos vinos, sino muy importante. Tabourén también es fina, una variedad fina, elegante, se caracteriza por su riqueza alcohólica. Probablemente hay pocos vinos rosados que se destinan a la crianza, pero bueno, con esta variedad Tabourén se obtienen algunos Grand Cru interesantes. Cabernet Sauvignon, muy interesante, se utiliza mucho en la zona de Côte de Provence, y ciertas variedades blancas. Hay veces que se mezcla, se hace el corte en uva, es decir, se mezcla a la hora de cosechar, se van mezclando las uvas, y se suele agregar claret, Ugni Blanc, Roll, Semillón, variedades blancas. En una proporción, que acá está indicada un 10%, podría ser más, podría ser menos. Aquí la creatividad
no tiene límite. No, de ninguna manera hay que sentirse acotado, reprimido, por decirlo de alguna manera, por la receta. Acá la creatividad es bienvenida. Siempre a la hora de elaborar vinos rosados hay que tener muy en claro cómo se va a cosechar, cuál es el estado sanitario de la vendimia, y obviamente que siempre se van a preferir las uvas sanas, por supuesto. Pero en Francia se elaboran rosados hasta con un 10% de botrytis, porque en la época que cosechan estas uvas, en general empiezan las lluvias, entonces la tendencia al desarrollo de botrytis en esas zonas francesas es notable, entonces hasta un 10% lo cosechan con botrytis y lo destina a la elaboración de vinos rosados. Ya arriba del 10% dicen los franceses, no. En nuestra zona, que es una zona seca, en general lo ideal es tratar de trabajar con uvas sanas, ¿sí? Cosa que no es tan difícil en nuestro medio. Con una adecuada concentración de azúcar, no excederse. En nuestro medio es muy importante esto, no excederse en la concentración de azúcar, tratar de conseguir una acidez natural adecuada, porque fundamentalmente recuerden que la curva de madurez, en las curvas de madurez, primero encontramos el primer pico en los aromas, luego viene la acidez siempre va descendiendo, pero tenemos niveles adecuados de acidez, interesantes de acidez, bastante cercana a ese pico de aromas, y luego viene la concentración, el pico de la concentración de azúcar. Pero cuando conseguimos el pico de concentración de azúcar, el máximo, ya la acidez ha caído mucho, ya la concentración de aromas también ha caído mucho. Entonces, esto nos indica que para elaborar vinos rosados vamos a tener que adelantar la cosecha. Y como he repetido en estas clases, y probablemente lo vaya a seguir haciendo, el cambio climático va cambiando los paradigmas de la determinación del punto de madurez adecuado. Y cada vez nos vamos adelantando más, porque el mundo se va calentando más, y entonces los niveles de acidez van cayendo más y van aumentando la concentración de azúcar. Por tanto, el alcohol potencial también lo va a hacer. Esto es tan importante que si uno lo que busca es conseguir un vino rosado, fresco, aromático, nervioso, por decirlo así, fácil de beber, es muy importante no exceder unos 12 grados de alcohol. Acá volvemos a que no hay reglas fijas, pero como para dar algún parámetro, tener esto en cuenta, ¿no? Si uno quiere tener un vino fácil de beber, fresco, frutado, ese nervio aportado por la acidez, bueno, habrá que hacer ensayo, sacar experiencia, pero no más de 12 grados de alcohol, en general. Si uno, por el contrario, lo que necesita es buscar un vino rosado, pero que sea grueso y redondo, bueno, puede jugar entre un 12 y 13 grados de alcohol. Pero pareciera que, repito que no hay regla fija, pero pareciera que el 13 grados de alcohol es ya como el techo para conseguir rosados de buena calidad. Repito que existen algunos rosados que se dedican a crianza, fundamentalmente en la zona de Tabel, en Francia, y que, bueno, allí aparecen vinos rosados con mayor concentración de alcohol, pero en todo caso son la excepción que justifican la regla. En general conviene recoger las uvas, no vamos acá a desarrollar el concepto de cómo tiene que ser la cosecha y los controles de madurez, porque ya los hemos desarrollado en clases anteriores, pero siempre hacer hincapié en que recoger las uvas a temperatura lo más baja posible, especialmente si la cosecha es mecánica, mejor si la cosecha es manual, pero bueno, dentro de lo posible, ¿no? Siempre tratar de que sea lo más limpia posible. Si se hace mucho hincapié en el concepto de
limpieza. Si la uva llega la uva entera a la bodega, obviamente que la protección con anhidro sulfuroso no tiene ningún sentido. Si es cosecha mecánica, ahí se aplican todos los conceptos ya vistos de prevención de la oxidación mediante el uso del anhidro sulfuroso, y mejor si es anhidro sulfuroso sinergizado con la acción del ácido tartárico y del ácido ascórbico, y mucho mejor si también se trabaja con atmósfera de gas inerte. No todas las tecnologías se adaptan a esto, pero hay que tender por lo menos a estos conceptos. Bien, entonces, dicho esto, con esto hemos abarcado toda la fase prefermentativa. ¿Sí? Fase prefermentativa que no son cuestiones menores. Hemos hecho la elección de la variedad o las variedades, mejor las variedades, el punto de madurez, el modo de la cosecha, los cuidados que hay que tener en la cosecha, y llegamos por fin a la bodega. Es decir, hay mucho trabajo previo antes de llegar a la bodega. Y una vez que estamos en la bodega hay como 3 técnicas. Acá en el apunte habla de 2 técnicas, pero si pueden tomar nota, son 3, por lo menos 3, las técnicas que se pueden emplear. Por una parte, el prensado directo. Es decir, existen ciertas variedades que uno las prensa en forma directa o entera en la prensa, y se agregan enzimas pectolíticas, y el mosto obtenido ya tiene un poco de color, y a partir de ese mosto podemos elaborar ciertos vinos rosados. En el caso de las variedades como Pinot, Pinot Noir, Pinot Meunier, y dentro de los Pinot hay como distintos clones, hay unos que se adaptan más, otros menos. Y en esto influyó mucho la experiencia, ¿no? Acá remitimos mucho a la experiencia. Y uno puede decir, bueno, pero es que yo no tengo experiencia, ¿cómo hago? Y la respuesta es preguntando. Cuando uno no tiene experiencia, tiene que preguntar a aquellos que la tienen. Es muy importante esto. Es un concepto de una virtud que se llama la humildad. Es decir, cuando uno no sabe, tiene que preguntar. El sabio, antes de actuar, pregunta. Y acá radica la sabiduría, en el saber preguntar. Muy importante. Entonces, bueno, el prensado directo es una vía por el cual se llega la uva entera, se prensa y se obtiene un mosto rosado, con un tinte característico, ya dado por esas variedades. Es decir, existen muchos rosados que se obtienen de este modo. Recién les hablaba de los les rosés de Riceys, le dicen los franceses. Y bueno, estas están en la zona de la Champaña, al sur de la zona de la Champaña, entre la Champaña y la Borgoña, y utilizan Pinot Noir, Pinot Meunier, le agregan algo de Chardonnay, más o menos en función del tinte que quieren en el vino rosado, prensan, y ese es el color que obtienen. Luego está el sangrado, es probablemente de los métodos el más utilizado, que consiste en recibir la uva, despalillarla, abrir el grano y mandarlo a una cuba de maceración. Podría ser una cuba de maceración pelicular, de las que hablábamos para los vinos blancos, o podría ser una cuba de vinificación en tinto, que tenga la posibilidad de poder extraerle el mosto. Se manda todo a esa cuba de maceración, esa vasija binaria, que tiene la posibilidad de poder, repito, esto no es una cuestión menor, es fundamental, tiene que tener la posibilidad de esa vasija binaria que le podamos retirar el mosto, para poder precisamente hacer el sangrado. En esto consiste el sangrado, en sacar el mosto y separar en un determinado momento el mosto de la parte sólida, pulpa, semilla y ollejo. Bien, el sangrado tiene una parte que es crítica, que es determinar el momento en el cual en el mosto se han disuelto esta cantidad de antocianos que después van a dar el tinte característico que representa al vino rosado. Y al mismo tiempo, en ese periodo, se extraen la mayor cantidad de aromas, la mayor cantidad de sabores que le dan ese encanto característico a los vinos rosados. Entonces, si antes les hablaba de experiencia, en esto todavía más la experiencia influye, incide. ¿Por qué?
Porque el color rosado que ustedes van a ver en el mosto no es el mismo que el que van a ver en el vino terminado, por muchas razones, porque primero, el mosto es fase acuosa en la cual se van a disolver los antocianos. Los antocianos se disuelven en fase acuosa perfectamente. Los taninos se disuelven en fase alcohólica, muy importante. Entonces, este sangrado es importante que se realice en fase acuosa, es decir, sin fermentación, para que se disuelvan los antocianos, para que se disuelvan los precursores aromáticos y los aromas primarios. Muy importante. Pero no los taninos, porque acá, como en los blancos, los taninos no los queremos. No son necesarios. Por tanto, también es importante acá tiempo, temperatura, las variables tiempo, temperatura, igual podríamos decir que para la maceración pelicular. Y los controles de anhidrido sulfuroso, de la atmósfera de gas inerte, para evitar los procesos de tipo oxidativos. Todos iguales que para una vinificación en blanco. Cuando el mosto, entonces, tiene las características de color, que repito una vez más, van a ser distintas a las del vino, porque acá estamos en fase acuosa, luego el vino va a tener una fase alcohólica, va a tener todo el alcohol, y solo por esto ya va, el color va, la tonalidad del color va a cambiar. Ni que hablar cuando agreguemos anhidrido sulfuroso, la corrección final del anhidrido sulfuroso, que modifica el RH, y por tanto va a cambiar la tonalidad del color. El anhidrido sulfuroso va a hacer que el vino rosado vire desde el rosado, ese púrpura tan característico del antociano, disuelto solamente en agua, va a cambiar a un rosa más apagado, más tendiendo al anaranjado, cuando baje el RH. Se va a producir una modificación en el color. Y acá repito que la experiencia es muy importante, muy importante. Como anécdota, cuento lo que alguna vez oí de un vinificador francés. Hubo un año que no elaboró vino rosado, y lo decía criticándose a sí mismo. Y no elaboró vino rosado porque elaboraba una pequeña cantidad, una única cantidad, se quedó dormido. Entonces le pasó el tiempo de maceración, y entonces dejó el vino de ser rosado para empezar a ser tinto. Y ese año no elaboró vino rosado. Y lo decía criticándose, pero yo que lo oía, lo admiraba, porque digo, qué honestidad la de esta persona. Que se le pasó el tiempo y no... Dice, bueno, me quedé dormido, culpa mía, este año no elaboro vino rosado porque el vino que voy a obtener tiene demasiado color y no va a ser el rosado que tiene que ser. Cada uno después haga lo que quiera, pero muy interesante esta experiencia, digamos, esta anécdota, en el sentido de que el sangrado en el tiempo es muy importante, esa variable de tiempo. Y no es lo mismo el tiempo cuando la vasija binaria está quieta que cuando se le hace un pequeño remontaje para homogeneizar un poco. A medida que se mueve el líquido, la disolución, el proceso de difusión aumenta. Bien, entonces hemos visto ya dos caminos: el prensado directo, un modo de obtener el mosto rosado; el sangrado, un segundo modo de obtener mosto rosado. Y un tercer camino es la maceración carbónica, que consiste en recibir el grano de uva entero, someterlo a una maceración anaeróbica carbónica, que consiste en una fermentación intracelular, química, solamente por vía química, donde en el grano entero se produce, sin romperse el grano, una concentración de alcohol cercana a los 2 grados de alcohol. Este proceso se denomina maceración carbónica. Ya lo veremos en particular, con detenimiento. Pero simplemente por ahora que les quede el concepto de que la maceración carbónica es un proceso donde se inicia la fermentación solamente por vía química, no por mediación de una levadura, a la que se llega como máximo a una concentración de alcohol de 2%. Y en este proceso de la maceración carbónica, por un lado se produce un gran proceso difusional en donde se van a difundir una gran concentración de antocianos,
donde se va a formar una gran cantidad de aromas primarios, se van a disolver aromas primarios, precursores aromáticos, y se van a formar, sobre todo, una gran cantidad de aromas provocados por esta maceración carbónica, como en ningún otro tipo de maceración ocurre. Es muy notable la concentración de aromas que se obtiene por este proceso de la maceración carbónica, que ya, repito, lo veremos en particular. Maceración carbónica que se maneja con criterios muy particulares. 35 grados centígrados, una temperatura alta, por 36 horas, luego 25 grados centígrados durante 48 horas. Así se maneja esta maceración carbónica. Y no es que esté mal escrito, ni está mal, esto es correcto. La maceración carbónica es en caliente. Ya lo veremos en su debido momento, y es una maceración en donde se obtiene una gran concentración de aroma. También, probablemente, depende de la variedad y de algunas otras variables, haya una mayor concentración que la deseada de antocianos. Y como ya hay algo de alcohol, va a haber una disolución de taninos. Por tanto, los vinos obtenidos por maceración carbónica luego son cortados con otros vinos rosados, con quizás algún vino blanco, para llegar al vino rosado con las características óptimas que se están buscando, y fundamentalmente caracterizado por los aromas únicos que se obtienen con este sistema de maceración carbónica. Bueno, muy bien. Entonces este es el tercer camino. Hemos visto, repito, el prensado directo, se obtiene un mosto rosado; el sangrado, se obtiene otro mosto rosado; la maceración carbónica, ya lo que se obtiene luego, cuando se prensa ese grano entero, ya el proceso de fermentación comenzó. Entonces, ya este es como un tercer camino, pero muy distinto a los dos primeros. En los dos primeros, prensado directo y sangrado, hay que hacer un desborre previo a la fermentación, exactamente igual que si fuera una vinificación en blanco, un desfangado. Y probablemente un desfangado todavía un poquito más intenso que para el desborre que se utiliza para los vinos blancos. Pero esto es una opinión personal. Hay algunos autores que dicen no hay que exagerar el desborre previo, porque disminuyen la concentración de nitrógeno prontamente asimilable. Nosotros ya hemos demostrado que los niveles de nitrógeno prontamente asimilable no dependen de la concentración de borras, sino que el nitrógeno está disuelto en el vino. Lo que sí depende de ciertas partículas que integran el turbio es la concentración aromática. Entonces, bueno, ahí hay que buscar un cierto equilibrio. Pero siempre el mosto más limpio, o un poco menos limpio, estamos hablando de niveles de limpidez donde hay que hacer un desborre previo bien hecho. Se habla de niveles de NTU que van desde los 30 a los 200 NTU. Para conseguir esto en el mosto hay que hacer un desborre muy bien realizado, con mucho cuidado. Se adapta especialmente a la elaboración de los vinos rosados los desborres estáticos, por esto que voy a describir. Es muy interesante la acción de la pectina, porque la acción de la pectina produce copos pécticos, es decir, la ruptura de la pectina, precisamente. La acción de las enzimas pectolíticas provocan la ruptura de las cadenas pectolíticas. Y estas rupturas de las cadenas pectolíticas provocan copos pécticos. Copos pécticos que son partículas muy pequeñas, partículas coloidales, que como en el caso de los vinos blancos, estas partículas coloidales están fuertemente unidas a moléculas aromáticas. Y el hecho de rescatarlas como borras finas, son borras de una tonalidad blanquecina, como acá el mosto es de color rosa, es un rosado de un color mucho más tenue. Estos copos pécticos están fuertemente, si uno los puede rescatar, están fuertemente asociados a moléculas aromáticas, aromas primarios y precursores aromáticos, que luego se revelan en el vino. Por tanto, son muy interesantes tratar de hacer un desborre previo y recuperar esos copos pécticos. También se puede aprovechar durante el desborre previo lo que se denomina maceración en fase líquida, maceración líquida fría, otro modo de mencionar, y ahora lo explico. ¿Qué es la maceración en fase líquida en frío?
La maceración en fase líquida en frío consiste en prolongar el desborde previo, es decir, el mosto en contacto con sus borras obviamente que para esto hay que trabajar con mucha limpieza, con buenos niveles de anhídrido sulfuroso y con mucho frío, para que uno pueda prolongar, y atmósfera de gas inerte, para que uno pueda prolongar la estancia del mosto clarificado arriba de sus borras. Nada más que esto, dejar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? 4 días, 5 días. Entonces, los vinos obtenidos a partir de estos mostos, con este tratamiento, son mucho más aromáticos, tienen una boca mucho más amplia, son más largos, son más complejos, son, repito, más gruesos, más largos en la boca, son muy interesantes. En esto consiste. ¿Por qué? Estas características, porque se ha puesto en contacto el mosto con esos copos pécticos, con la totalidad de los copos pécticos durante un largo periodo de tiempo. Otro modo es aprovecharlo, es hacer el desborde, pero recoger todos esos copos pécticos. Esto es un trabajo netamente manual y para el que se requiere algo de experiencia y buen pulso. Y esos copos pécticos los reintegra al mosto para que fermente el mosto en presencia de estos copos pécticos. Entonces hay muchos enólogos que hablan de aumentar los niveles de NTU en el mosto desborrado. ¿A qué se refieren? ¿A aumentar los niveles de cualquier tipo de borra? No, sino específicamente esta borra fina, de buena calidad, que mejora el aroma. Esto no tiene nada que ver con dejar los mostos turbios en presencia de la borra gruesa, que tiene una gran cantidad de desventajas, desde el punto de vista organoléptico, aromas herbáceos y desde menor concentración de aroma, porque la levadura luego produce menos aromas y tiene muchos lípidos disponibles para su nutrición, y las borras gruesas son muy ricas en lípidos, y además si estos lípidos después se oxidan por la acción de las lipooxigenasas, provocan aromas de mala calidad. Esto es la borra gruesa. Esta borra no es deseable, hay que eliminarla, sí o sí, pero la de los copos pécticos es borra que proviene de otro origen, es la borra que proviene de la pectina, de la ruptura de la cadena péptica, por acción de las enzimas pectolíticas. Y esta enzima es de alta calidad. Y esta borra es de alta calidad. Y va a aumentar los NTU del mosto, pero va a favorecer la calidad del vino final que se obtiene a partir de este caldo. El encolado. Yo me había adelantado un poquito. El encolado. ¿En qué consiste el encolado? ¿Hay que agregar algún clarificante en el desborde? Depende del caso. Hay veces que sí, hay veces que no. Y si hay que corregir algo, el color, mejor si no hay que hacerlo. Si uno trabajó como este vinatero francés, si trabaja con responsabilidad y no se queda dormido, entonces obtiene el color exacto, que después no lo tiene que tocar con clarificación. Pero bueno, si hay que trabajar para corregir algo, el exceso de color, uno puede trabajar con clarificantes. Y todos los que disminuyen color modifican precisamente la fracción coloreada del mosto. El PVPP elimina polifenoles oxidados y oxidables, la caseína, la hemoglobina. El carbón ya es demasiado enérgico para este tipo de vinos. Y siempre queda el uso de la bentonita. Hay algunos que dicen, bueno, mejor no usar la bentonita en el proceso de fermentación. Usarla después para lograr la estabilidad proteica de los vinos. Nosotros ya hemos explicado que es mejor usarla ahora para lograr la estabilidad proteica durante la fermentación, porque de esa manera tenemos mejor y mayor concentración de aromas en los vinos terminados, cosa que ya hemos explicado anteriormente. Bueno, muy bien, tenemos que decir que para separar el vino de sus borras, la clarificación estática es un camino, el más recomendable, pero no es el único. Como para los vinos blancos, los mostos blancos en realidad, también está la centrifugación, la flotación. Para los rosados se adapta mejor la flotación, si se va a hacer por flotación, pero con gas inerte para evitar los procesos oxidativos. Esto es importante, es excluyente.
Si se va a flotar, tiene que ser con gas inerte para evitar el proceso oxidativo. Dicho sea de paso, en el proceso de obtención del mosto, para vinos rosados, el camino es netamente reductor, porque acá los procesos oxidativos influyen negativamente, van en detrimento de la calidad. Entonces siempre tenemos que proteger el mosto y el vino después de las oxidaciones, siempre. Entonces tenemos, para hacer el desborre estático, que es el plus ultra, digamos, la mejor opción, pero si se puede. Y si no se puede, centrifugación, flotación, y las borras que se obtienen en todos los casos, filtración por vacío. Y obviamente que estos vinos obtenidos de las borras por filtro de vacío tienen un destino distinto. Después queda la posibilidad de integrarlos o no al corte final, en función ahí sí de la degustación. Se ha obtenido el mosto ya. ¿Qué viene después? La fermentación. Y los criterios de la fermentación, los mismos que para un vino blanco de tipo varietal, exactamente los mismos. Los cuidados exactamente iguales. Y los cuidados luego, una vez que ha terminado la fermentación, exactamente los mismos que para un vino blanco tipo varietal. Exactamente iguales. No hay diferencias. Las temperaturas, iguales que para los vinos blancos. En Francia se suelen usar temperaturas un poco más altas que acá. Por lo menos hasta hace unos años atrás. Y son las que están consignadas en el apunte, en el libro, escrito por franceses hace más de 20 años atrás. Hoy me parece que estos mismos franceses indicarían alguna temperatura un poco más baja. ¿Por qué? Por el fenómeno del cambio climático global. Es decir, siempre conviene fermentar a temperaturas bajas. No exageradamente bajas, por cierto. Pero 15, 18 grados centígrados son como las temperaturas óptimas. Empezar con temperatura baja, terminar con una temperatura un poquito más alta. ¿Fermentación maloláctica, sí o no? Depende. Si tenemos acidez total excesiva, puede ser. Si no, mejor que no. Si queremos preservar la fruta, la frescura del vino, mejor no maloláctica. ¿Por qué? Porque la maloláctica va a dar redondez, complejidad, pero vamos a perder fruta. Y si el vino rosado se tiene que caracterizar por, fundamentalmente, la inmensa mayoría de los vinos rosados se caracterizan por su nervio, por su vivacidad, por su frescura. Entonces, eso no es camino para un vino con fermentación maloláctica. Si por el contrario lo que hay que hacer es un vino rosado redondo, largo, complejo, bueno, ahí sí puede ser una buena alternativa para realizar la fermentación maloláctica, siempre que la acidez sea alta, siempre que haya ácido málico para fermentar. De lo contrario, no es el camino adecuado la fermentación maloláctica. Operaciones que vienen después de la fermentación, post-fermentativas. Bueno, lo mismo que para los blancos. Se puede hacer maceración sobre borras, surlí, maceración surlí. Sí o no, depende del caso. Siempre la maceración sobre las borras finas da mayor estructura, da mayor largura en la boca, pero se necesita más tiempo y más cuidado. Ahora, una cosa no quita que si se va a hacer maceración surlí, maceración sobre borras finas, o no se va a hacer maceración sobre borras finas, de igual manera hay que sulfitar. Agregar la dosis correcta de anhidrido sulfuroso, 30 miligramos por litro de anhidrido sulfuroso libre, 0,6 miligramos por litro de anhidrido sulfuroso activo. Siempre tener en cuenta este criterio. Y luego la conservación, mismo criterio que para los blancos. La conservación, el criterio adecuado es temperatura de conservación 10 grados centígrados. Bueno, estas es las condiciones más adecuadas para conservar el vino. Ya hemos hablado largamente de este tema. Y luego, finalmente, cuando estemos ya en la conservación, vamos a estabilizar el vino y prepararlo para el fraccionamiento. Y como las características de estos vinos son estas características frágiles, tenues,
con mucho nervio, con mucha vivacidad, con mucha frescura, con muchos aromas, aquí el mismo criterio. Cuanto más cerca esté el fraccionamiento de la fermentación, más fruta vamos a conseguir en el producto final. Y luego, ya en el ajuste fino, si queremos un poquito más de color o un poquito menos de color, está siempre la posibilidad de jugar con los cortes para conseguir esas características perfectas de un vino rosado. Bien, entonces, con esto damos por finalizado la unidad de vinificación en rosado.